Y como lo anunciábamos antes de ir a corte comercial, el Ministerio de Hacienda lanzó esta semana la nueva proyección para los próximos 5 años que pretenden mejorar la economía, como reduciendo el gasto público, también haciendo un ajuste a los tributos y también viendo nuevas opciones de créditos para reducir la deuda pública por medio de los intereses. Pero para ampliarnos sobre esta información se encuentra con nosotros el viceministro de Egresos, Isaac Castro, a quien le damos la bienvenida y de inmediato le consultamos. Don Isaac, bienvenido a Costa Rica Noticias. Hablemos un poco sobre cuáles son esas necesidades que existen en nuestro país para que ustedes hayan generado estas nuevas proyecciones. Buenos días. Sí, buenos días a la audiencia del CINAR. La necesidad de contar con un marco fiscal de mediano plazo radica en orientar a toda la ciudadanía y a los tomadores de decisión relacionados a temas de carácter de política fiscal, de conocer cuál es la orientación que tiene el Ministerio de Hacienda en los próximos 4 años, 5 años. Y este marco fiscal de mediano plazo, pues entonces viene a configurar, si lo ponemos así en el específico, una orientación, por ejemplo, a los ministerios sobre qué aspectos se van a poder desarrollar dentro de los grandes límites que se establecen en el marco fiscal de mediano plazo. Pero además a la ciudadanía le da una perspectiva de cuáles son la disponibilidad de recursos presupuestarios y fiscales que se van a tener para atender una serie de demandas o de servicios que se prestan desde el sector público. Y además le va a permitir al sector privado saber cuáles son esos ingresos y esos gastos y cuáles son las necesidades de financiamiento que va a requerir en el mediano plazo el sector público, concretamente el gobierno central de la República, para poder hacer el gasto público. Y esas necesidades de financiamiento pues son muy relevantes porque nosotros competiríamos por esos recursos en el mercado doméstico de deuda pública, que vendría a señalar por dónde queremos demandar recursos. En el agregado, el marco fiscal de mediano plazo, lo que viene es a decir qué es lo que vamos a hacer en materia política fiscal y tener explícitamente dicho que concretamente se espera para el 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025. Y eso es muy importante en este contexto porque en el contexto de los próximos años vamos a requerir un ajuste fiscal. Y entonces este marco fiscal de mediano plazo no solo señala esos 3 rubros de ingreso, gastos y necesidades de financiamiento bruto, sino cómo va a ser el proceso de ajuste fiscal que se está planteando en el mediano plazo para hacer más razonable la razón de deuda a PIB y para hacer más razonable el costo financiero que enfrenta el gobierno en materia de gasto por intereses. Porque si nos ahondamos en el ajuste fiscal, lo que andamos buscando es reducir las necesidades de financiamiento que requiere el país desde el sector público, y eso implicaría una reducción de la tasa de interés en los próximos años, y esa reducción de la tasa de interés se esperaría que se traduzca en un menor rubro de gasto por intereses. Y al tener un menor rubro de gasto por intereses, ese menor rubro de gastos por intereses en el tiempo nos va a permitir abrir espacios de gasto en otras actividades como son la prestación de bienes y servicios, como son las pensiones, como son los rubros de remuneraciones o, lo que es más importante, el gasto de capital con el que nosotros podríamos ayudarle a la economía a crecer. Entonces, esta orientación de saber que tenemos un ajuste fiscal, que lo que estamos buscando es abaratar el costo financiero con la que el gobierno se endeuda, le permitiría
aumentar la provisión de servicios sin necesidad de aumentar el presupuesto público, porque lo que le quitamos a los intereses se lo estaríamos tratando de trasladar a, a las otras, a las otras áreas que son mucho más relevantes que consumir un gran nivel de intereses porque tenemos un nivel de deuda muy alto. Don Isaac, ¿podríamos entonces resumir que estos 5 años podrían venir siendo una forma de ir preparándonos para después de este lapso mejorar nuestra economía? Y la otra pregunta que le quiero hacer de una vez, don Isaac, es si estas proyecciones, yo asumo que en el Ministerio de Hacienda pues constantemente se están haciendo proyecciones a mediano y largo plazo, pero ¿cuánto impactó o cuánto cambió o cuánto urgió la realización de estas proyecciones, los efectos que han causado económicamente a nuestro país la pandemia? Sí, es la necesidad de tener esta orientación de mediano plazo viene a complementar un esfuerzo de todo el tema de la programación macroeconómica. Es muy bien conocido por la sociedad costarricense de que el Banco Central cada final de enero presenta su programación de política monetaria y cambiaria. Es lo que conocemos como el programa macroeconómico. La idea del Ministerio de Hacienda es que a partir de este año y todos los abriles, en la última semana de abril, el Ministerio de Hacienda pueda complementar el programa macroeconómico con un mayor nivel de detalle de la política fiscal que el país quiere seguir. Entonces, el primer elemento importante que quiero resaltar es que el marco fiscal de mediano plazo se va a convertir en el instrumento que viene a complementar al programa macroeconómico que publica el Banco Central. Y entonces las dos piezas le va a permitir a la sociedad costarricense tener un panorama mucho más amplio de qué es la programación macroeconómica que se está realizando tanto desde el Poder Ejecutivo en coordinación con el Banco Central, respetando la autonomía del Banco Central. Entonces, eso nos permite de aquí en adelante, y entonces viene un reto. Este marco hay que estarlo revisando también cada 6 meses. La revisión del programa macroeconómico siempre es en julio. Nosotros, después de que el Banco Central haga su revisión, nosotros reactualizaríamos el marco. Y entonces eso me conecta con la pregunta de cuánto fue necesario por el tema de la afectación por el tema de la pandemia. Viene a ser muy necesario porque la afectación de la pandemia ha cambiado sustancialmente la dinámica de los ingresos y de los gastos y del financiamiento del sector público costarricense, concretamente de las finanzas públicas. Y entonces, el marco fiscal de mediano plazo lo que viene a permitir es al Ministerio de Hacienda, de manera periódica, una vez al año, en abril, y con la revisión que se haría en agosto, septiembre, la posibilidad de estarle contando a la sociedad costarricense cómo vamos en materia de política fiscal. Vamos cumpliendo los objetivos, vamos haciendo los ajustes, y como toda proyección, entonces es indicar un horizonte de camino que vamos a seguir y ir mapeando si nos desviamos o vamos cumpliendo los objetivos en las revisiones periódicas que pensamos hacer. Entonces, se volvió muy relevante el marco fiscal de mediano plazo porque es el compromiso del Ministerio de Hacienda de hacer explícita su política fiscal que está aplicando o que espera aplicar en los próximos años. Don Isaac, hablemos propiamente de estas proyecciones y de las acciones. ¿Cómo es que el Ministerio de Hacienda plantea enfrentar este proceso? Leí en su comunicado que parte de ellas es importantísimo y que se ha venido diciendo desde antes también el tema de la reducción del gasto público, el tema de las tasas de interés por la deuda pública también, e incluso usted lo hablaba ahora de los ajustes tributarios. Tal vez desglosar un poquito esto y que los costarricenses entendamos cómo esto se verá reflejado también para bien en nuestra economía y de qué forma debemos nosotros participar en ella. Sí, con gusto.
El marco fiscal viene a mostrar qué es el ajuste fiscal que queremos hacer en el mediano plazo bajo, y aquí es muy importante, bajo el acuerdo técnico que ya tenemos con el Fondo Monetario Internacional a través del instrumento que se denomina Servicio Ampliado del Fondo, que esperamos que sea ratificado por la Asamblea Legislativa. Entonces, ese acuerdo técnico de lo que nosotros ya revisamos con el fondo es una parte sustancial de lo que se modeló o de lo que se proyectó en el documento del marco fiscal de mediano plazo. Si yo tuviera que resumirlo, uno lo puede resumir en tres grandes bloques. El bloque del gasto, voy a empezar por el bloque del gasto, que es el componente más fuerte que lleva al ajuste, implica un cumplimiento estricto de lo que se denominó en el título cuarto de la Ley 9635, todo lo que tiene que ver con materia de responsabilidad fiscal, y concretamente lo que tiene que ver con la instrumentalización de la regla fiscal, de lo que se conoce como la regla fiscal. Entonces, en el documento se muestra cómo tiene que ser la evolución del gasto para que el gobierno pueda cumplir la regla fiscal. Entonces ahí se ponen los parámetros en términos de cuánto tiene que representar el gasto en términos de Producto Interno Bruto para ir cumpliendo en el tiempo la regla fiscal. Implica que el gasto público tiene que disminuir en el tiempo como proporción del Producto Interno Bruto para poder cumplir un mandato que está establecido, un mandato de ley que está establecido en la Ley 9635, que es la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Es decir, la política fiscal tiene que dar una orientación de cómo tenemos que cumplir en el tiempo, en los grandes números, ese mandato que tenemos los que administramos recursos públicos. El segundo componente es el de ingresos. El segundo componente es el de ingresos, y entonces ahí en el documento se señalan las diferentes medidas que se van a trabajar en materia de ingresos. Están todas las medidas que son con los tributos que tenemos actualmente, que son los tributos que ya están aprobados por ley y que tenemos que maximizar su recaudación y minimizar todos aquellos elementos que puedan afectar los ingresos que ya tenemos aprobados. Pero además también se señala que lo que tendríamos que hacer con hacer llegar recursos frescos, que son los proyectos de ley que están presentados en la Asamblea Legislativa bajo el acuerdo negociado con el fondo, que es unos proyectos ligados a modificaciones a impuestos ya existentes, a eliminación de algunas exoneraciones que hoy existen, y un proyecto de ley que tiene que ver con el traslado de dividendos de las empresas de propiedad del Estado al gobierno central. Eso en materia de ingresos. En materia, y el tercer gran eje, porque le decía que son tres ejes, tiene que ver con todo el tema de fortalecimiento, de mejoramiento de el endeudamiento público. Y eso pasa por tratar de ver cómo hacemos que durante los próximos años, que vamos a tener una gran necesidad de recursos en el mercado de deuda pública, podamos hacer que esos recursos lleguen al gobierno en las mejores condiciones. Y entonces eso implica demostrar que en el tiempo vamos a ocupar menos, pero que además lo queremos hacer de manera ordenada para que los que nos prestan los recursos nos los presten en mejores condiciones. Entonces esos tres ejes es una reducción del gasto, un mejoramiento en materia de ingresos y mejorar la gestión de la deuda en los mercados en los que Hacienda toma los recursos, de forma tal de que en el combinado podamos generar dos cosas: superávits primarios, que esto es muy importante, y es que el gobierno pueda cubrir
con ingresos corrientes el gasto operativo sin incluir los intereses. Y entonces por lo menos asegurar que el gobierno siempre le va a sobrar dinero para poder atender sus obligaciones financieras. Y eso con el tiempo va a permitir mejorar las condiciones a las que nos prestan los recursos y con eso lograr una reducción de la deuda, como está señalado en el documento, que esperamos que a partir del año 2023, que se alcanza el máximo de deuda que se alcanzaría en este país, empiece a reducirse hasta alcanzar en un horizonte más de largo plazo una reducción que nos permita tener niveles de deuda mucho más razonables y que eviten poner al país en una situación de riesgo como la que enfrentamos con la situación de la llegada de la pandemia. Por último, don Isaac, tal vez hacer referencia a la importancia de que se agilice y se apure la aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario que actualmente se ha negociado para poder llevar a buen puerto este tipo de proyecciones y tal vez resumir de forma breve los riesgos que también corren ustedes ante este planteamiento. Sí. Sí, con gusto. La necesidad de aprobar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se vuelve muy relevante porque le viene a dar una señal al país de que el país, desde un punto de vista político, está tomando los acuerdos que vendrían a acompañar las decisiones de carácter político-técnico que se están tomando desde el Ministerio de Hacienda. El acuerdo del fondo implica un ajuste muy importante. Hacienda ya lo que le corresponde ajustar, porque tiene la discreción de ajustarlo, Hacienda lo inició. Entonces, la más pronta aprobación por parte de elementos que están supeditados a decisiones de carácter político vendría a ser muy favorable, porque entonces eso se transmite inmediatamente en mayor confianza a quienes tenemos que ver con temas de finanzas públicas. Desde el Ministerio de Hacienda, para mostrar una mayor credibilidad de que la ruta que se estaba marcando se va a poder implementar, y para quienes le prestan Hacienda, saber que efectivamente la ruta que se ha trazado está contando con la venia de todos los actores involucrados, técnicos, políticos, de centros de decisión. Entonces, entre más rápido logremos eso, más vamos a poder señalar que el camino que vamos es el camino de la consolidación fiscal. Y eso tiene un impacto muy importante porque los mercados financieros, que son los que nos analizan para prestarnos los recursos, van a incorporar esa decisión y nos la van a poder transmitir, como ya nos la han venido transmitiendo, en una reducción en el rendimiento en que colocamos nuestra deuda. Y eso nos va a permitir abaratar el financiamiento con el que trabaja el gobierno de la República. Y el segundo elemento, si me lo recuerda, por favor, ya se me hablábamos de los riesgos que corre siempre este tipo de proyectos. Sí. No, muchas gracias por el recordatorio. Efectivamente, precisamente esta ruta está, pues obviamente, con una serie de riesgos. Uno de estos es el riesgo de la no aprobación del ajuste fiscal. Si no se llegase a aprobar en la Asamblea Legislativa el acuerdo con el fondo, pues entonces volvería la incertidumbre acerca de la sostenibilidad o de la ruta de consolidación que el país tiene que tomar, y entonces eso se traduciría en una materialización de un riesgo que implicaría que nos vuelvan a aumentar las tasas de interés. Hay una serie de riesgos adicionales que tiene siempre presente en las finanzas públicas. Tenemos los riesgos de desastres naturales, tenemos los riesgos de inestabilidad en el sistema financiero, tenemos riesgos asociados a las temas de concesiones, en donde el Estado se ha comprometido o se vuelve garante de ciertos ingresos mínimos, o
también aparecen riesgos asociados a demandas contra el Estado. Cualquier materialización de uno de estos riesgos, pues simplemente habrá que ver cuál es el impacto que tiene sobre las finanzas públicas. Por eso es tan importante darle seguimiento a través del marco fiscal de mediano plazo, que lo queremos publicar de manera anual en abril, y una revisión 6 meses posteriores, de ver si se van materializando esos riesgos o no se van materializando esos riesgos. Y el marco fiscal va a tratar de ir revelando ese elemento para que los tomadores de decisiones sepan a qué nos estamos exponiendo todos desde el punto de vista de las finanzas públicas. Perfecto, don Isaac. Muchísimas gracias por esta amplia explicación y le agradecemos mucho su tiempo aquí en Costa Rica Noticias. No, con mucho gusto y que tenga muy buen día. Igual, gracias. Autoridades del fútbol nacional temen que la cantidad de casos positivos de COVID-19 en los equipos provoque